Un niño inmigrante y su madre enfrentan la deportación, pero un secreto del pasado los convierte en el centro de una batalla que sacudirá al gobierno y cambiará sus vidas para siempre. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, pero dentro del palacio presidencial, el ambiente ya era tenso y cargado de energía. Los teléfonos no dejaban de sonar, y las voces de los asistentes resonaban en los pasillos mientras el presidente se preparaba para una reunión que definiría su futuro político. Señor presidente, la situación en la frontera está fuera de control, dijo su jefe de gabinete, colocando un informe confidencial sobre la mesa de mármol negro. Los medios están pidiendo una respuesta inmediata. La gente quiere ver acción. El presidente observó el documento sin leerlo realmente. Sabía exactamente lo que contenía: estadísticas alarmantes sobre el aumento de la inmigración ilegal, familias que cruzaban la frontera en busca de un futuro mejor y una crisis humanitaria que no podía ignorar. Sin embargo, para él, esto era mucho más que cifras. Era una oportunidad. Y necesitamos demostrar que este gobierno tiene el control, respondió el presidente con firmeza, cruzando las manos frente a él. No más tibieza. Quiero que redacten el decreto esta misma tarde. Deportación masiva e inmediata. El jefe de gabinete dudó por un instante, pero asintió. Sabía que discutir con el presidente en ese momento era inútil. Horas más tarde, en una conferencia de prensa cuidadosamente preparada, el presidente anunció su plan al país. Con una expresión seria y su voz resonando en cada televisor, declaró la implementación de medidas estrictas para proteger la seguridad nacional. La noticia se extendió como el fuego, provocando reacciones divididas en la población. Mientras algunos aplaudían la decisión, otros se preocupaban por el destino de las familias afectadas. Señor presidente, dijo uno de sus consejeros más veteranos mientras la transmisión finalizaba, ¿ha considerado las posibles consecuencias humanitarias? Algunos de estos casos pueden ser muy delicados. El presidente lo miró con frialdad. Las consecuencias humanitarias no son mi prioridad en este momento. Mi trabajo es proteger al país. El consejero quiso insistir, pero sabía que no era el momento. En su lugar, observó en silencio cómo el presidente firmaba el decreto con un trazo firme y decidido. A cientos de kilómetros de distancia, en una pequeña casa de techo desgastado, la vida de Miguel y su madre estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la madre de Miguel lavaba platos en la cocina, el cartero dejó una carta oficial en la puerta. El sobre blanco y sellado llevaba el emblema del gobierno en rojo, un símbolo de autoridad que, al verlo, le provocó un escalofrío. Miguel, ven aquí, llamó su madre con voz temblorosa. Necesito que veas esto. Miguel, de apenas 9 años, dejó su cuaderno de matemáticas sobre la mesa y corrió hacia su madre. Abrieron juntos la carta y leyeron el contenido. Era breve, directo y devastador. Tenían 30 días para abandonar el país. La madre de Miguel se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas. Miguel, aunque no entendía completamente el significado de la carta, podía ver la desesperación en los ojos de su madre. «Mamá, ¿por qué nos quieren echar?», preguntó con inocencia. ¿Hicimos algo malo? Ella no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban enredados, recordando los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí y darle a su hijo un futuro mejor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras lo abrazaba con fuerza. Ah, no, hijo. No hicimos nada malo.
Pero a veces, en este mundo, eso no importa. El reloj de la cocina marcó las 8 de la noche, pero en la mente de la madre de Miguel, los días ya comenzaban a contarse. Sabía que debía actuar rápido si quería evitar su expulsión. Sin embargo, lo que no sabía era que su hijo estaba destinado a cambiar el destino de ambos. El sol atravesaba la ventana de la pequeña habitación de Miguel, iluminando los dibujos y carteles que colgaban en las paredes. Había ecuaciones matemáticas garabateadas en hojas de papel y recortes de revistas científicas que había pegado cuidadosamente. Para un niño de apenas 9 años, Miguel era especial. Su curiosidad no tenía límites, y su talento para la ciencia había sido reconocido por sus profesores desde muy pequeño. Miguel. Despierta, vas a llegar tarde a la escuela, gritó su madre desde la cocina. El olor a tortillas recién hechas llenaba la casa, y la voz cálida de su madre era el despertador perfecto. Miguel se levantó rápidamente, se vistió y corrió a la cocina con su mochila colgando de un hombro. Mamá, hoy tenemos el examen de ciencias, dijo mientras mordía un pedazo de tortilla. Creo que voy a sacar 10. Su madre sonrió, pero en su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Miguel era un niño brillante, pero también sabía que su situación como inmigrantes les complicaba el camino. Estoy segura de que lo harás muy bien, hijo. Eres el más inteligente de tu clase. En la escuela, Miguel era el alumno que todos los profesores querían en sus clases. La maestra de ciencias, la señora Álvarez, estaba especialmente impresionada con su capacidad para resolver problemas complejos. Miguel, ¿puedes explicar cómo llegaste a esta respuesta? Preguntó, señalando el problema de física en la pizarra. Miguel se levantó de su asiento y, sin vacilar, explicó paso a paso el proceso. Los otros niños lo miraban con asombro, y la maestra lo felicitó. Tienes un don, Miguel. Deberías considerar participar en la próxima competencia estatal de ciencias. El rostro de Miguel se iluminó. Participar en esa competencia era un sueño para él, pero sabía que necesitaría la aprobación de su madre. Al salir de la escuela, corrió hacia su casa con la emoción reflejada en su rostro. En casa, su madre lavaba la ropa cuando Miguel llegó corriendo. Mamá, mamá. Mi maestra quiere que participe en una competencia de ciencias. ¿Puedo? Preguntó con los ojos brillantes. Su madre se detuvo por un momento y lo miró. Sabía que su hijo tenía un talento especial, pero también sabía que su situación migratoria podría poner en riesgo cualquier plan a largo plazo. Claro que sí, hijo. Haremos todo lo posible para que puedas participar, dijo, aunque en su interior sentía una punzada de incertidumbre. Por la noche, mientras Miguel hacía su tarea en la mesa de la cocina, su madre preparaba el almuerzo del día siguiente. Sus pensamientos estaban llenos de preocupaciones: el dinero, los documentos, el futuro de Miguel. Habían llegado al país con la esperanza de un nuevo comienzo, pero cada día se sentía como una carrera contra el tiempo. A pesar de sus miedos, nunca quiso transmitirle esas preocupaciones a Miguel. Él debía creer que todo era posible. Sin embargo, esa noche, mientras guardaba los libros en su mochila, Miguel notó la expresión pensativa de su madre. Mamá, ¿todo está bien?
Ella le sonrió débilmente y acarició su cabello. Sí, hijo. Solo estoy cansada. Vamos a dormir, mañana será un gran día. Miguel no hizo más preguntas. Sabía que su madre trabajaba duro por él y siempre había estado ahí para apoyarlo. Pero en el fondo, algo le decía que las cosas no estaban del todo bien. Días después, cuando recibió la notificación de deportación, la conexión especial que tenía con su madre se fortaleció aún más. La noticia lo sacudió, pero también despertó en Miguel una determinación que nunca antes había sentido. Él no dejaría que los separaran ni que destruyeran sus sueños. Mamá, no podemos rendirnos. Tiene que haber una manera de quedarnos, dijo mientras la abrazaba. Su madre, aún con lágrimas en los ojos, supo en ese momento que su hijo no era solo un niño brillante, sino también un luchador. Encontraremos una manera, Miguel. Te lo prometo. La noche había caído en la pequeña casa de techo gastado. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, pero dentro, todo era silencio. Miguel estaba acostado en su cama, pero no podía dormir. El eco de la conversación que había tenido con su madre aún resonaba en su mente. Encontraremos una manera. Papá habría sabido qué hacer, susurró para sí mismo mientras observaba el techo de su habitación. Aunque su madre rara vez hablaba de él, Miguel conservaba algunos recuerdos. Recordaba la voz profunda y cálida de su padre cuando le contaba historias antes de dormir. Recordaba cómo lo cargaba en sus hombros y cómo le enseñaba pequeñas lecciones de ciencia usando objetos cotidianos. Pero lo que más recordaba era cómo su padre siempre decía: nunca te rindas, Miguel. Los problemas existen para ser resueltos. A la mañana siguiente, mientras su madre estaba en el trabajo, Miguel decidió buscar respuestas. Sabía que su madre guardaba una vieja caja de recuerdos en el armario de su cuarto, una caja que siempre estaba cerrada con llave. Pero ese día, la llave estaba en el llavero sobre la mesa de la cocina. Con el corazón latiendo rápidamente, Miguel abrió la caja. Había fotos antiguas, cartas y un par de objetos que no reconocía. Pero lo que llamó su atención fue una foto de su padre con un grupo de personas en lo que parecía ser un laboratorio. Miguel miró la parte trasera de la foto, donde estaba escrito: Proyecto Cero, 2013. ¿Qué es el Proyecto Cero?, se preguntó en voz baja. Debajo de la foto, encontró una carta arrugada que parecía haber sido escrita poco antes de la muerte de su padre. Era breve, pero el mensaje lo dejó perplejo. Si algo me sucede, busca tus respuestas en lo que dejamos inconcluso. Sé fuerte. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería decir su padre con eso? ¿Había algo que no sabía su madre? Guardó la carta en su bolsillo y cerró la caja con cuidado antes de que su madre regresara. Esa noche, en la cena, Miguel no podía dejar de pensar en la carta y la foto. Su madre lo notó distraído. Miguel, ¿todo bien? No has tocado tu comida. Mamá, ¿qué era el Proyecto Cero?, preguntó de golpe. El rostro de su madre se tensó, y por un momento, Miguel pensó que no iba a responder. ¿Dónde escuchaste eso?, preguntó ella, visiblemente nerviosa.
Vi una foto de papá con esa palabra escrita. Mamá, necesito saber la verdad. Ella suspiró y se frotó las sienes, como si buscara fuerzas para explicar algo que había estado enterrado durante años. Tu padre trabajaba en un proyecto secreto del gobierno antes de que muriera. No sé muchos detalles porque no podía contármelos, pero sé que tenía que ver con tecnología avanzada y seguridad nacional. Me pidió que nunca habláramos de eso, Miguel. Es peligroso. Miguel sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Por qué algo relacionado con su padre seguía siendo tan peligroso? ¿Tenía eso algo que ver con su deportación? Esa misma noche, mientras su madre dormía, Miguel se conectó a la computadora de la escuela. Sabía que no debía hacerlo, pero su instinto le decía que había algo más. Buscó información sobre el Proyecto Cero, pero la mayoría de los resultados eran irrelevantes o estaban bloqueados. Sin embargo, después de unos minutos, encontró un artículo en un blog anónimo que hablaba de un escándalo de corrupción vinculado a proyectos de investigación militar. En el artículo se mencionaba a varios científicos, pero lo que sorprendió a Miguel fue ver el nombre de su padre entre ellos. Papá estaba involucrado en algo importante, susurró mientras copiaba el enlace en una hoja de papel. El blog insinuaba que algunos de los científicos involucrados habían intentado denunciar irregularidades, pero que el gobierno los había silenciado. Miguel comenzó a entender por qué su madre estaba tan asustada y por qué su padre había muerto de manera repentina. Al día siguiente, en la escuela, Miguel estaba distraído. No podía concentrarse en clase, y su maestra lo notó. Miguel, ¿todo bien? No sueles estar así de distraído, le dijo la señora Álvarez después de clase. Es que tengo muchas cosas en la cabeza, respondió él, intentando esquivar el tema. Pero la maestra sabía que algo más sucedía. Miguel siempre había sido abierto con ella, y esta vez no iba a ser diferente. Puedes confiar en mí, Miguel. ¿Por qué no me cuentas qué pasa? Miguel dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle lo que había descubierto sobre su padre. La maestra lo escuchó con atención, y cuando Miguel terminó, su rostro estaba lleno de preocupación. Miguel, lo que me estás contando es muy serio. Tal vez deberíamos hablar con alguien que pueda ayudarte. Conozco a una persona que trabajó en proyectos gubernamentales, un general retirado. Tal vez él pueda decirnos más sobre tu padre. Miguel asintió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de adentrarse en algo mucho más grande de lo que imaginaba. La búsqueda de respuestas lleva a Miguel y su maestra a contactar a un general retirado que conoció a su padre y puede tener la clave para desentrañar el misterio. La mañana era fría y el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes. Miguel y la señora Álvarez caminaban por una calle tranquila hacia la casa del general retirado. La maestra había hecho varias llamadas la noche anterior para localizarlo, y aunque al principio el hombre había sido reacio a recibirlos, finalmente aceptó encontrarse con ellos. Y Miguel, quiero que te prepares. El general no es una persona muy amable, pero confía en mí, él sabe cosas que podrían ayudarte, dijo la maestra mientras caminaban. Miguel apretó el borde de su mochila. Estaba nervioso, pero también emocionado. Cada paso lo acercaba más a la verdad.
frente a una casa modesta, rodeada por un pequeño jardín descuidado, la maestra llamó a la puerta. Unos segundos después, un hombre mayor, con el cabello gris y ojos penetrantes, les abrió. ¿Qué quieren?, preguntó, sin esconder su desconfianza. Soy la señora Álvarez, profesora de Miguel. Necesitamos hablar con usted sobre su padre, el doctor Santiago. El nombre pareció desarmar por un momento la expresión rígida del general. Miró a Miguel de arriba abajo y, después de unos segundos de silencio, se hizo a un lado para dejarlos entrar. Dentro de la casa, el general los guió hasta una pequeña sala llena de libros y con decoraciones militares en las paredes. Miguel notó varias medallas de honor enmarcadas, y en la mesa había una foto del general más joven, junto a un grupo de hombres vestidos con uniformes. Santiago era un gran hombre, dijo el general mientras se sentaba en un viejo sillón de cuero. No entiendo qué quieren de mí. Miguel sacó de su mochila la foto que había encontrado en la caja de su madre y se la mostró al general. Quiero saber la verdad. Mi papá trabajaba en algo llamado Proyecto Cero, pero murió cuando yo era muy pequeño. Ahora, mi mamá y yo estamos siendo deportados, y creo que todo está conectado. El general examinó la foto con cuidado y luego dejó escapar un suspiro profundo. Tu padre era uno de los mejores científicos que teníamos en ese proyecto. Desarrollábamos tecnología avanzada para la defensa nacional, pero también había muchos secretos y peligros. El Proyecto Cero no era tan limpio como parecía. Miguel lo miró fijamente, intentando absorber cada palabra. ¿Por qué mi papá murió? ¿Alguien lo hizo callar? El general se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No puedo darte todas las respuestas, pero puedo decirte esto. Tu padre descubrió irregularidades en el proyecto. Intentó denunciar lo que estaba pasando, pero había personas poderosas que no querían que hablara. Su muerte no fue un accidente. La revelación cayó como un golpe para Miguel. Durante años había imaginado que su padre había muerto por causas naturales, pero ahora la verdad era mucho más oscura. ¿Y entonces, por qué nos quieren deportar ahora? El general se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando cómo responder. Hay algo en ti, Miguel. Algo que ellos no quieren que descubras. No estoy seguro de qué es, pero tu padre dejó pistas. Sabía que esto podría pasar. Miguel sacó la carta arrugada que había encontrado en la caja y se la mostró al general. Esta carta dice que busque las respuestas en lo que él dejó inconcluso. ¿Qué significa eso? El general examinó la carta y luego asintió lentamente. Debemos encontrar esos documentos. Si tu padre dejó pistas, podrían estar en el laboratorio donde trabajaba. Aunque el gobierno clausuró el lugar después de su muerte, puede que haya formas de entrar. Después de la reunión, Miguel y la maestra salieron de la casa del general con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva esperanza. Ahora tenían una dirección, el antiguo laboratorio donde su padre había trabajado. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Miguel? Preguntó la maestra mientras caminaban de regreso. No puedo rendirme ahora. Si hay algo que pueda salvarnos, lo encontraré.
La maestra asintió, orgullosa de la determinación de su alumno. Al día siguiente, Miguel le contó todo a su madre, quien al principio se mostró aterrada. Miguel, esto es peligroso. No quiero que te metas en problemas. Mamá, ya estamos en problemas. Si no hacemos algo, nos van a echar del país. Papá no habría querido que nos rindiéramos. Su madre lo observó en silencio durante un momento y luego lo abrazó. Tienes razón. Pero prométeme que serás cuidadoso. No quiero perderte a ti también. Lo prometo, mamá. Más tarde esa noche, Miguel y la maestra planearon su visita al laboratorio. Sabían que no podían entrar por la puerta principal sin llamar la atención, así que buscarían una forma discreta de ingresar. El general les había proporcionado información sobre los horarios de los guardias y posibles puntos de acceso. Y esto es como una misión secreta, ¿verdad?, preguntó Miguel, tratando de aligerar el ambiente. Algo así, respondió la maestra con una sonrisa nerviosa. Pero recuerda, Miguel, esto no es un juego. Tenemos que ser muy cuidadosos. Miguel y la maestra se dirigen al laboratorio en busca de las pistas que su padre dejó, enfrentándose al riesgo de ser descubiertos y poniendo en marcha los eventos que cambiarán sus vidas. La noche era oscura y silenciosa, excepto por el sonido ocasional del viento que hacía crujir las ramas de los árboles. Miguel y la señora Álvarez estaban escondidos tras unos arbustos, observando el antiguo edificio del laboratorio. Aunque había sido clausurado hacía años, aún contaba con guardias de seguridad que patrullaban los alrededores. ¿Estás seguro de que recuerdas el plan?, preguntó la maestra, con un tono serio. Sí. Entramos por la parte trasera, donde está el viejo acceso de mantenimiento. El general dijo que ese punto suele estar desatendido por la noche. La maestra asintió y respiró hondo. Ambos esperaron el momento oportuno. Cuando el guardia más cercano dobló la esquina y desapareció de su vista, aprovecharon para escabullirse hasta la puerta de mantenimiento. Miguel sacó la llave maestra que el general les había dado y, con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Vamos, rápido, susurró la maestra mientras entraban y cerraban la puerta detrás de ellos. El interior del laboratorio estaba oscuro y polvoriento, como si nadie hubiera estado allí en años. Las paredes grises y los tubos fluorescentes rotos le daban un aspecto fantasmagórico. Miguel encendió una pequeña linterna y comenzó a explorar los pasillos, siguiendo las instrucciones del general. El laboratorio de tu padre estaba en la sección sur del edificio. Debemos encontrar la sala marcada con el número 42B. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de baldosas mientras avanzaban. Miguel no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Estar en el lugar donde su padre había trabajado, donde había dejado su legado, lo llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Finalmente, llegaron a la puerta 42B. Miguel apuntó la linterna hacia la placa metálica que colgaba sobre la entrada, confirmando que era el lugar correcto. La puerta estaba cerrada con llave, pero la misma llave maestra funcionó para abrirla. Dentro de la sala, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Había mesas con equipos electrónicos viejos y documentos esparcidos por doquier. Miguel comenzó a revisar los cajones mientras la maestra examinaba las estanterías. Aquí hay muchos informes técnicos, pero no entiendo nada, dijo la maestra, hojeando uno de los documentos.
Debe haber algo más específico. Mi papá mencionó en la carta que había dejado pistas. De repente, Miguel encontró un cuaderno de notas oculto debajo de una pila de carpetas. La tapa del cuaderno estaba desgastada y tenía el nombre de su padre escrito a mano. Cuando lo abrió, vio que contenía fórmulas complejas y diagramas, pero también mensajes ocultos entre las páginas. «¿Qué esto es?», exclamó Miguel mientras pasaba rápidamente las páginas. Había una serie de mensajes codificados que, según las notas de su padre, contenían información crucial sobre el proyecto y las irregularidades que había descubierto. Sin embargo, para descifrarlo, necesitarían una clave. «¿Qué significa todo esto?», preguntó la maestra, inclinándose para ver mejor. «Mi papá dejó pistas, pero necesitamos descifrar el código para entenderlo». Antes de que pudieran seguir investigando, escucharon un ruido en el pasillo. Alguien estaba acercándose. «Rápido, apaga la linterna», susurró la maestra mientras ambos se agachaban detrás de una mesa. El sonido de pasos pesados resonó justo frente a la puerta. Miguel contuvo la respiración mientras el guardia intentaba abrirla. Después de unos segundos de tensión, el guardia pareció darse por vencido y se alejó. «Eso estuvo cerca», murmuró la maestra, exhalando aliviada. «Debemos salir de aquí ahora», dijo Miguel, guardando el cuaderno en su mochila. De regreso a casa, Miguel y la maestra revisaron el contenido del cuaderno. Había nombres de personas involucradas en el proyecto, pero lo más preocupante era la última anotación de su padre. «El peligro está más cerca de lo que imaginamos. Si estás leyendo esto, confía solo en quienes conozcas bien». Miguel sabía que no podían confiar en nadie más. El general había sido útil, pero incluso él podría estar ocultando información. «Necesitamos encontrar la clave para descifrar esto», dijo Miguel, frustrado. «Tal vez mamá sepa algo». Esa noche, Miguel le mostró el cuaderno a su madre, quien lo observó con los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre me habló de este cuaderno antes de morir. Me dijo que, si alguna vez lo encontrabas, significaba que estábamos en peligro. Pero también me dijo que tú serías lo suficientemente inteligente para resolver el código». Miguel sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que su padre había depositado su confianza en él. «¿Recuerdas algo sobre la clave, mamá?», preguntó. Ella asintió lentamente. «Antes de morir, tu padre mencionó que la clave estaba relacionada con el nombre de una estrella. Siempre decía que tú y yo éramos sus estrellas favoritas». Miguel pensó por un momento y luego recordó algo. Cuando era más pequeño, su padre solía señalar una constelación en el cielo y decirle que la estrella más brillante era su símbolo de esperanza. Se llamaba Altair. «La clave es Altair», dijo Miguel, con confianza. Con la clave en mente, Miguel y la maestra comenzaron a descifrar los mensajes del cuaderno. A medida que avanzaban, descubrieron detalles perturbadores sobre el Proyecto Cero. Los informes mencionaban pruebas no autorizadas y encubrimientos de accidentes fatales. Pero lo más importante era que había pruebas de que el gobierno había estado involucrado en la eliminación de cualquier persona que representara una amenaza para exponer la verdad. «Aquí está», dijo Miguel, señalando una página. «Mi papá había recopilado suficiente evidencia para denunciar todo el proyecto. Por eso lo silenciaron». La maestra quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. «Y Miguel, esta información podría salvarte a ti y a tu madre. Pero también es peligrosa. Si alguien del gobierno descubre que la tienes, podrían venir por ti». Miguel apretó el cuaderno contra su pecho. «No importa.
Mi papá murió para proteger esto. No voy a dejar que su sacrificio sea en vano. Miguel y la maestra deciden contactar al periodista que puede ayudarlos a exponer la verdad, pero la amenaza del gobierno comienza a acecharlos. El amanecer apenas iluminaba la ciudad cuando Miguel y la señora Álvarez se reunieron en un café discreto en las afueras del centro. El ambiente era tranquilo, pero ambos sabían que la calma no duraría mucho. Sobre la mesa, Miguel había colocado el cuaderno de su padre junto con algunas de las hojas ya descifradas. Debemos actuar rápido, Miguel. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que alguien sospeche que encontramos esta información, dijo la maestra, mientras bebía un sorbo de café. Miguel asintió. Sabía que ahora estaban jugando una carrera contra el tiempo. La información en el cuaderno no solo contenía pruebas de corrupción, sino también nombres de personas involucradas, algunas de ellas figuras de alto rango en el gobierno actual. ¿Y si contactamos a un periodista? Alguien que pueda publicar la historia antes de que puedan detenernos. La maestra dudó por un momento, pero luego asintió. Conozco a alguien. Es un periodista independiente que trabajó con mi hermano hace años. Es confiable y tiene experiencia en destapar escándalos gubernamentales. Se llama Javier Cortés. Esa misma tarde, Miguel y la maestra se dirigieron al pequeño estudio donde trabajaba Javier. Era un lugar modesto, lleno de papeles, fotos y una computadora vieja que parecía estar en constante uso. Javier, un hombre de unos 40 años con barba desaliñada y ojos curiosos, los recibió con cierta cautela. Señora Álvarez, es un placer verla de nuevo. Pero, ¿qué asunto tan delicado los trae aquí? La maestra le explicó brevemente la situación, mientras Miguel sacaba el cuaderno y lo colocaba sobre la mesa frente a Javier. Mi papá dejó esto antes de morir. Es la prueba de que el Proyecto Cero fue manipulado y que hubo gente poderosa involucrada en su encubrimiento. Creemos que por eso lo mataron y ahora quieren deportarnos. Javier hojeó el cuaderno con el ceño fruncido. Cuanto más leía, más su expresión cambiaba de curiosidad a alarma. Que esto es enorme, dijo finalmente. Si publicamos esta historia, podría sacudir al gobierno. Pero también será peligroso. Hay gente que hará cualquier cosa para asegurarse de que esta información no salga a la luz. No nos importa el peligro, respondió Miguel con firmeza. Mi papá murió por esto. No quiero que su sacrificio sea en vano. El periodista lo miró fijamente, evaluando la determinación en sus ojos. Muy bien. Voy a necesitar tiempo para revisar todo el contenido y confirmar algunos datos. Pero les prometo que haré todo lo posible para publicar la historia. Esa noche, mientras Miguel y su madre cenaban en casa, la tensión era palpable. Sabían que la publicación de la historia podría ser su única esperanza, pero también que los pondría en peligro. ¿Crees que Javier pueda ayudarnos de verdad?, preguntó su madre, con la voz cargada de preocupación. Confío en él, mamá. Pero también debemos estar preparados por si las cosas se complican. De repente, escucharon el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. La madre de Miguel se levantó rápidamente y miró por la ventana. Dos hombres vestidos de traje bajaron del auto y comenzaron a caminar hacia la puerta. Y Miguel, esconde el cuaderno. Rápido. Miguel corrió hacia su habitación y escondió el cuaderno debajo del colchón. Cuando regresó, su madre ya había abierto la puerta. Los hombres mostraron sus identificaciones, agentes del gobierno. Buenas noches, señora. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su esposo y su hijo. La madre de Miguel intentó mantenerse tranquila. ¿De qué se trata esto?
Estamos investigando algunos asuntos relacionados con el Proyecto Cero. Tenemos información de que su hijo ha estado haciendo preguntas y podría tener documentos importantes. Miguel sintió que su corazón se detenía por un momento. Los habían descubierto. Después de una tensa conversación, los agentes se fueron, pero no sin antes advertirles que estarían vigilándolos. Tan pronto como cerraron la puerta, la madre de Miguel se derrumbó en una silla. Esto es peor de lo que pensaba. Nos están siguiendo. Miguel la abrazó, tratando de calmarla. Mamá, no te preocupes. Javier publicará la historia antes de que puedan hacernos algo. Sin embargo, en su interior, también sentía miedo. Al día siguiente, Javier los llamó con noticias urgentes. Descubrí algo importante. El cuaderno menciona un accidente en una de las pruebas del Proyecto Cero. Según los informes oficiales, fue un fallo técnico, pero tengo pruebas de que fue causado intencionalmente. Uno de los principales científicos del proyecto intentó detener las pruebas, pero lo silenciaron. ¿Ese científico era mi papá?, preguntó Miguel. No, era un colega de tu padre. Pero lo que es más grave es que el accidente causó muertes y lesiones graves en personas inocentes. El gobierno encubrió todo y culpó a otros factores. Esta información es explosiva, Miguel. Si la publicamos, no solo salvará a tu familia, sino que también expondrá a todos los responsables. Javier les pidió que se encontraran esa misma noche en un lugar seguro para planear la publicación. Sin embargo, cuando llegaron al punto de encuentro, Javier no estaba allí. Esperaron durante una hora, pero no apareció. Algo no está bien, dijo la maestra, revisando su teléfono constantemente. De repente, recibieron un mensaje de texto desde un número desconocido: estoy siendo seguido. No vayan a casa. Encuéntrenme en el lugar acordado mañana. El mensaje confirmó sus peores temores. Los habían descubierto y estaban intentando detenerlos. Esa noche, Miguel y su madre se escondieron en casa de la señora Álvarez. Sabían que no podían regresar a su propia casa hasta que la situación se resolviera. Mientras tanto, Miguel no dejaba de pensar en su padre y en el sacrificio que había hecho. Mamá, papá siempre decía que la verdad era lo más importante. No importa lo que pase, debemos seguir adelante. Su madre lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, Miguel. Tu padre también lo estaría. Con Javier en peligro y el gobierno pisándoles los talones, Miguel y su madre deben encontrar una forma de asegurarse de que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde. El aire de la mañana estaba cargado de tensión. Miguel, su madre y la señora Álvarez se refugiaban en la pequeña sala de la maestra, con las cortinas cerradas y los teléfonos en silencio. No podían arriesgarse a ser localizados mientras intentaban contactar de nuevo a Javier. ¿Crees que esté bien?, preguntó Miguel, inquieto. Javier sabe cuidarse, respondió la maestra. Pero está claro que alguien está tratando de detenerlo. El silencio llenó la habitación hasta que el teléfono de la señora Álvarez vibró. Era un mensaje de Javier: tengo lo suficiente para lanzar la historia esta noche. Ya no hay vuelta atrás. Miguel sintió un destello de esperanza. Si lograban publicar la historia, el país entero conocería la verdad y el gobierno no podría silenciarlo fácilmente. Esa misma tarde, las noticias comenzaron a correr por las redes sociales. El primer artículo de Javier fue publicado en un sitio web independiente y rápidamente comenzó a ganar tracción. El titular era contundente: Proyecto Cero, el encubrimiento mortal del gobierno expuesto.
El artículo revelaba los detalles del accidente, las pruebas encubiertas y los nombres de los responsables, entre ellos altos funcionarios del actual gobierno. Aunque no mencionaba directamente a Miguel ni a su familia, dejaba claro que una de las fuentes clave había estado vinculada personalmente al proyecto. En cuestión de horas, los medios nacionales e internacionales comenzaron a replicar la historia. En redes sociales, las palabras almohadilla justicia para el Proyecto Cero se hicieron tendencia. Los usuarios pedían una investigación inmediata y que se responsabilizara a todos los implicados. Frente al Palacio Presidencial, comenzaron a reunirse manifestantes. Lo que al principio era un pequeño grupo creció rápidamente hasta convertirse en miles de personas exigiendo respuestas. Y Miguel, esto está funcionando, dijo la maestra mientras veía las noticias por televisión. El presidente no podrá ignorar esto por mucho tiempo. Pero Miguel sabía que aún no estaban a salvo. El gobierno tenía recursos para atacar en cualquier momento, y la presión de la opinión pública solo los hacía más peligrosos. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial, el caos reinaba. Asesores y ministros entraban y salían de la oficina del presidente, intentando encontrar una forma de controlar la crisis. Señor presidente, debemos emitir una declaración inmediatamente, dijo su jefe de gabinete. La gente está exigiendo respuestas, y si no actuamos rápido, podríamos enfrentar consecuencias políticas graves. Encuentren a ese periodista. Y gritó el presidente, golpeando la mesa con el puño. Si logramos desacreditarlo, podremos minimizar el impacto de la historia. Los asesores asintieron y salieron rápidamente de la sala, dejando al presidente solo, con el ceño fruncido y los ojos llenos de furia. De regreso en casa de la señora Álvarez, Miguel y su madre revisaban constantemente las actualizaciones en redes sociales. La historia se había expandido más rápido de lo que habían imaginado, pero aún no sabían cuál sería la respuesta del gobierno. De repente, el teléfono de la madre de Miguel sonó. Era una llamada de un número desconocido. «Hola», respondió con voz temblorosa. Del otro lado, la voz de Javier sonaba agitada. «Tienen que moverse ahora mismo. Mis contactos me informaron que hay órdenes de arresto contra ustedes. Los agentes ya saben dónde están». El corazón de Miguel latió con fuerza. «¿A dónde vamos?», preguntó su madre, intentando no entrar en pánico. «Tengo un lugar seguro. Les enviaré la dirección. No hablen con nadie más». En cuestión de minutos, Miguel, su madre y la maestra empacaron lo esencial y salieron de la casa por la puerta trasera. El miedo de ser capturados los mantenía en alerta mientras se dirigían al lugar indicado por Javier. El escondite resultó ser un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, propiedad de uno de los contactos de Javier. Allí, finalmente pudieron respirar con más calma. Mientras tanto, las protestas frente al Palacio Presidencial alcanzaban su punto más alto. Los manifestantes gritaban consignas pidiendo la renuncia del presidente y la apertura inmediata de una investigación. Dentro del palacio, el presidente y sus asesores seguían buscando una forma de contener el daño. «Podemos intentar culpar a un funcionario menor y despedirlo públicamente», sugirió uno de los asesores. «Eso no será suficiente. Necesitamos desviar la atención», respondió el jefe de gabinete. «¿Y si los culpamos a ellos?», preguntó, señalando un archivo con la foto de Miguel y su madre. El presidente sonrió por primera vez en todo el día. Culpar a un inmigrante y a su familia sería perfecto. Pero primero, debemos asegurarnos de que no puedan defenderse. En el departamento seguro, Javier llegó para reunirse con ellos. Estaba sudoroso y su respiración era rápida,
como si hubiera corrido una larga distancia. Las cosas están empeorando. Están intentando cambiar la narrativa para hacerlos ver como los responsables del accidente. Eso es mentira. Y gritó Miguel. Mi papá intentó detener el proyecto, no causó el accidente. O lo sé, pero necesitamos pruebas adicionales que respalden tu historia y desmientan la versión oficial. Miguel se levantó de la silla, decidido. Entonces, volvamos al laboratorio. Debe haber más pruebas allí. Es demasiado arriesgado, Miguel, intervino su madre. Si nos descubren, podrían arrestarnos. No tenemos opción, mamá. Si no encontramos esas pruebas, nos culparán y todo el sacrificio de papá será en vano. Esa noche, mientras las protestas continuaban y el país se encontraba al borde de una crisis política, Miguel y Javier planearon su regreso al laboratorio. La maestra y la madre de Miguel intentaron disuadirlo, pero su determinación era inquebrantable. Papá siempre decía que no hay victoria sin sacrificio. Esto es lo que tengo que hacer. Con esas palabras resonando en su mente, Miguel se preparó para lo que sabía que sería su misión más peligrosa. Miguel regresa al laboratorio, pero esta vez, no solo enfrentará la presión del tiempo, sino también la presencia de agentes del gobierno decididos a destruir las pruebas. La noche era fría y el viento aullaba entre los árboles cuando Miguel, Javier y la señora Álvarez llegaron de nuevo al laboratorio abandonado. El plan era simple pero peligroso: entrar, buscar pruebas adicionales y salir antes de que los agentes del gobierno pudieran interceptarlos. ¿Estás seguro de esto, Miguel? Preguntó su madre por última vez antes de que se separaran. No hay vuelta atrás, mamá. Necesitamos demostrar la verdad. Tienes el espíritu de tu padre, dijo ella, acariciándole el cabello. Solo ten cuidado. Miguel asintió y, junto a Javier y la maestra, se adentró en la oscuridad. Dentro del laboratorio, la atmósfera era aún más opresiva que la vez anterior. Miguel llevaba la linterna en una mano y la mochila en la otra, mientras sus ojos recorrían cada rincón en busca de algo que pudiera completar el rompecabezas que su padre había dejado. Revisemos los archivos antiguos, sugirió Javier. Puede que haya copias de documentos que no destruyeron. Buscaron entre estantes llenos de polvo, cajones oxidados y pilas de papeles olvidados. Después de varios minutos sin éxito, Miguel encontró una pequeña caja de metal escondida en un compartimento detrás de una estantería. Al abrirla, descubrió un conjunto de discos duros etiquetados con códigos que parecían corresponder a fases del Proyecto Cero. Y esto podría ser lo que necesitamos, exclamó Miguel, guardando los discos en su mochila. Antes de que pudieran continuar, escucharon pasos acercándose. Rápido, apaguen las linternas, susurró Javier. Se ocultaron detrás de un escritorio mientras los pasos se acercaban. 2 agentes armados revisaban la sala contigua, y sus voces resonaban en los pasillos. Están aquí. Lo sé. Revisen todo. El corazón de Miguel latía con fuerza. Sabía que si los atrapaban, no tendrían oportunidad de escapar. Cuando los pasos se alejaron, Javier hizo una señal para que salieran. Y tenemos lo que necesitamos. Es hora de irnos. De regreso al departamento seguro, Javier conectó los discos duros a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Las pruebas eran contundentes: informes originales firmados por científicos, correos electrónicos entre funcionarios del gobierno y grabaciones de reuniones donde se discutían los encubrimientos. Y esto es suficiente para destruir la versión oficial, dijo Javier mientras descargaba los archivos en múltiples dispositivos para protegerlos. Sin embargo,
el riesgo aún estaba presente. Publicar esta información sería un golpe directo al gobierno, y Miguel sabía que eso no los dejaría en paz fácilmente. Necesitamos algo más, dijo Miguel, pensativo. Mi mamá debería hablar. Ella conoce más detalles de lo que pasó con mi papá antes de su muerte. Su madre, que había estado escuchando desde la cocina, entró lentamente en la sala. Miguel, ¿estás seguro de que quieres que cuente todo? Sí, mamá. No podemos quedarnos callados. Ella se sentó junto a él y tomó su mano. Está bien. Pero tienes que saber que lo que voy a decir podría hacer que las cosas se pongan aún más peligrosas. Esa noche, mientras las protestas continuaban y los medios seguían presionando al gobierno, Javier organizó una entrevista en video con la madre de Miguel. Sería una transmisión en vivo para asegurar que su testimonio no pudiera ser censurado. Frente a la cámara, ella respiró profundamente antes de comenzar. Mi nombre es Elena Martínez, y soy la viuda del Dr. Santiago, quien trabajó en el Proyecto Cero. Hoy, quiero contar la verdad sobre lo que le sucedió a mi esposo y por qué el gobierno ha intentado ocultarlo durante tanto tiempo. A medida que hablaba, su voz se llenaba de emoción, pero también de fuerza. Contó cómo su esposo había comenzado a sospechar de irregularidades en el proyecto, cómo había intentado detener las pruebas peligrosas y cómo había recibido amenazas poco antes de su muerte. También habló del día en que recibió la noticia de su muerte, y de cómo le dijeron que había sido un accidente cuando sabía que no lo era. Y mi esposo no murió por accidente. Lo silenciaron porque quería proteger vidas y exponer la verdad. Y ahora, intentan hacer lo mismo con mi hijo y conmigo. Pero ya no tengo miedo. No pueden silenciarnos más. El testimonio de Elena fue poderoso, y cuando terminó, Javier lo publicó de inmediato en varias plataformas en línea. Horas después, el impacto del testimonio fue abrumador. Miles de personas lo compartieron en redes sociales, y las protestas frente al Palacio Presidencial se intensificaron. Los manifestantes exigían justicia no solo para el Dr. Santiago, sino también para todas las víctimas del Proyecto Cero. Los principales noticieros comenzaron a cubrir la historia, y algunos de los funcionarios mencionados en los documentos filtrados renunciaron públicamente para evitar ser investigados. Pero el presidente aún se aferraba al poder. En medio de la crisis, el presidente convocó una reunión de emergencia con sus asesores. Y esto se nos está escapando de las manos, dijo el jefe de gabinete. Si no hacemos algo, su reputación estará completamente destruida. No puedo dejar que una familia de inmigrantes destruya mi gobierno, respondió el presidente, golpeando la mesa con furia. Debemos encontrar una forma de desacreditarlos. Ya no será tan fácil, respondió otro asesor. Su testimonio ha sido visto por millones. Si actuamos contra ellos, parecerá una represalia directa. El presidente sabía que estaba atrapado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, la presión pública comenzaba a ser insostenible. En casa de la señora Álvarez, Miguel y su madre seguían las noticias con atención. Sabían que el gobierno estaba acorralado, pero también que aún no estaban a salvo. Hicimos lo correcto, mamá, dijo Miguel, abrazándola. Papá estaría orgulloso. Sí, lo estaría, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Pero debemos estar preparados para lo que venga. Esto aún no ha terminado. Con el presidente al borde del colapso político, Miguel y su familia enfrentan su último desafío: asegurar que el gobierno sea obligado a responder ante la justicia. La mañana siguiente amaneció con el país aún más convulsionado. En las calles, los manifestantes habían crecido en número,
y algunas ciudades estaban paralizadas por protestas masivas. Los titulares de los noticieros mostraban imágenes de multitudes exigiendo la renuncia del presidente, mientras las redes sociales seguían inundadas con mensajes de apoyo a la familia de Miguel. Y esto es más grande de lo que imaginamos, dijo Javier mientras revisaba las noticias en su computadora. El gobierno está perdiendo el control. Miguel estaba sentado junto a él, repasando los documentos restantes del cuaderno de su padre. No podemos bajar la guardia. Aún pueden intentar silenciar todo si encuentran la forma de desacreditarnos. Javier asintió, consciente del peligro que corrían. Sabía que su próxima jugada sería crucial. En el Palacio Presidencial, el presidente mantenía una reunión privada con su círculo de confianza. La presión era evidente en su rostro, y sus asesores lucían igual de tensos. Necesitamos una estrategia inmediata, exigió el presidente. Si no controlamos esta situación, estaremos acabados. Uno de los asesores, un hombre delgado y con gafas, habló después de unos segundos de silencio. Señor, podríamos ofrecer una cabeza de turco. Sacrificar a un funcionario menor podría apaciguar a la opinión pública. Eso no será suficiente, interrumpió el jefe de gabinete. Necesitamos algo más contundente. Fue entonces cuando otro de los presentes, un consejero veterano que había trabajado en el gobierno durante décadas, sugirió algo inesperado. Hay alguien dentro del equipo que podría volverse en nuestra contra si no actuamos rápido. ¿A qué te refieres?, preguntó el presidente, con el ceño fruncido. Su jefe de seguridad, señor. Tiene acceso a información sensible y ha mostrado signos de desacuerdo con algunas de nuestras decisiones. Si él decide hablar, podría hundirnos. El presidente se quedó en silencio, procesando la información. Sabía que su jefe de seguridad, el general Rodríguez, había sido leal durante años, pero también era alguien con un fuerte sentido de la justicia. ¿Estás diciendo que podría traicionarnos? Y es posible. Y si lo hace, podría ser el golpe final. Mientras tanto, en el departamento seguro, Miguel seguía revisando el cuaderno de su padre cuando encontró algo que llamó su atención. Una nota escrita a mano con el nombre del general Rodríguez y una dirección. Javier, ¿sabes quién es el general Rodríguez?, preguntó Miguel, mostrando la nota. Sí, es el jefe de seguridad del presidente. Pero, ¿por qué tu padre habría dejado su nombre aquí? Miguel frunció el ceño, intentando conectar las piezas. Creo que mi papá confiaba en él. Tal vez sabía que Rodríguez podría ayudarnos si algo salía mal. Javier consideró la posibilidad por un momento y luego asintió. Y si eso es cierto, debemos hablar con él antes de que el gobierno lo alcance. Esa misma tarde, Javier hizo varias llamadas hasta que finalmente logró establecer contacto con alguien del círculo cercano del general Rodríguez. Acordaron reunirse en un lugar seguro, lejos del ojo público. Miguel, su madre y Javier llegaron puntualmente a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El ambiente era tenso, pero cuando el general apareció, vestido de civil y con una expresión seria, Miguel supo que estaban en el camino correcto. ¿Ustedes son la familia del doctor Santiago?, preguntó Rodríguez, observándolos con detenimiento. Sí, señor. Mi papá confiaba en usted, y necesitamos su ayuda para exponer todo lo que sabemos sobre el Proyecto Cero. El general suspiró y se frotó la frente, como si luchara con una decisión interna. Tu padre era un hombre excepcional. Intentó advertirme sobre lo que estaba ocurriendo, pero no lo escuché a tiempo. Después de su muerte, me di cuenta de que había cometido un error. Pero aún puedo corregirlo.
Miguel sintió un destello de esperanza. ¿Está dispuesto a testificar? Sí, pero será peligroso. Tendré que enfrentarme al presidente y a todos los que intentan encubrir esto. No está solo, intervino Javier. La opinión pública está de nuestro lado. Si habla ahora, puede cambiar el rumbo de todo. El general asintió lentamente. Muy bien. Pero debemos hacerlo rápido. No pasará mucho tiempo antes de que se den cuenta de que estoy colaborando con ustedes. Esa noche, Javier organizó una conferencia de prensa en línea donde el general Rodríguez hizo su declaración pública. Reveló detalles internos sobre el encubrimiento del accidente, los esfuerzos por silenciar a los testigos y la verdadera razón detrás de la muerte del doctor Santiago. Fui parte de este sistema corrupto durante demasiado tiempo, dijo Rodríguez, con la mirada firme en la cámara. Pero hoy elijo la verdad. No podemos permitir que más vidas sean destruidas por el poder y la ambición. La declaración del general fue devastadora para el gobierno. Los medios internacionales cubrieron la noticia de inmediato, y los manifestantes en las calles redoblaron sus esfuerzos. La presión era insostenible. En el Palacio Presidencial, el presidente estaba furioso. Ese traidor nos ha hundido. Y gritó, lanzando un vaso de cristal contra la pared. ¿Cómo no lo vimos venir? El jefe de gabinete intentó calmarlo. Señor, aún podemos salvar algo. Si renunciamos ahora, podríamos negociar inmunidad para algunos de nosotros. El presidente sabía que no tenía otra opción. Con la opinión pública en su contra y los medios desenmascarando cada mentira, su caída era inevitable. Prepárenlo todo. Renunciaré mañana. Mientras tanto, en casa de la señora Álvarez, Miguel y su madre miraban las noticias con lágrimas en los ojos. Habían luchado contra todo pronóstico, y ahora el sacrificio de su padre finalmente tendría justicia. O lo logramos, mamá. Papá puede descansar en paz. Ella lo abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Miguel. Has sido más fuerte de lo que imaginé. Aunque el presidente renuncia, Miguel y su familia aún deben enfrentar la última batalla para asegurar que las reformas necesarias se implementen y que nunca más ocurran tragedias como el Proyecto Cero. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad cuando los primeros titulares inundaron las noticias. El presidente anuncia su renuncia en medio del escándalo del Proyecto Cero. Las imágenes de los manifestantes celebrando en las calles se reproducían en todas las pantallas. Había gritos, aplausos y lágrimas de victoria. Pero, para Miguel y su madre, la verdadera batalla aún no había terminado. Renunció, pero eso no significa que todo esté solucionado, dijo Javier mientras apagaba la televisión. Necesitamos asegurarnos de que los responsables enfrenten la justicia y que este tipo de proyectos no vuelvan a ocurrir. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Miguel, aún procesando la noticia. Presionando para que el nuevo gobierno abra una investigación formal y tome acciones concretas. Y eso comienza con su testimonio final, Elena. Tu voz y la de Miguel son claves para asegurar que esto no quede en el olvido. Elena asintió, pero el miedo aún se reflejaba en sus ojos. ¿Y si intentan hacernos algo antes de que podamos hablar? No lo harán, respondió Javier. Ahora están demasiado expuestos. El mundo está mirando. Miguel tomó la mano de su madre. Papá quería que termináramos lo que él empezó. No podemos detenernos ahora. En el Palacio Presidencial, el equipo del presidente interino se apresuraba a preparar una declaración oficial sobre los próximos pasos.
El país estaba en crisis, y los líderes sabían que cualquier decisión errada podría desencadenar más caos. Debemos formar una comisión de investigación independiente, dijo uno de los nuevos asesores. Necesitamos ganar la confianza del público. ¿Y qué hacemos con la familia del doctor Santiago?, preguntó otro asesor. Son los rostros de este escándalo. Démosles una plataforma. Dejemos que hablen. Eso nos ayudará a mostrar que estamos comprometidos con la transparencia. Fue así como se organizó una audiencia pública, transmitida en vivo, donde Miguel, su madre y el general Rodríguez serían los principales testigos. El día de la audiencia, Miguel se levantó temprano, nervioso pero determinado. Su madre lo ayudó a prepararse, asegurándose de que llevara los documentos clave que Javier había recopilado. Estaremos juntos en esto, hijo. No te preocupes. Lo sé, mamá. Pero quiero hacer esto bien. Cuando llegaron al edificio gubernamental, una multitud los esperaba afuera. Algunas personas sostenían pancartas con mensajes de apoyo, justicia para Santiago y no más encubrimientos. Miguel respiró hondo antes de entrar. Dentro de la sala de audiencias, la atmósfera era solemne. Las cámaras de televisión estaban enfocadas en la mesa donde se sentaban Miguel, su madre y el general Rodríguez. Frente a ellos, un panel de políticos y jueces esperaba escuchar sus testimonios. Elena fue la primera en hablar. Con la voz firme, relató nuevamente cómo su esposo había intentado detener el proyecto y cómo su muerte había sido encubierta. Habló de las amenazas que había recibido y de cómo había luchado para proteger a su hijo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para honrar la memoria de mi esposo. Pero no queremos solo justicia para él. Queremos asegurarnos de que ninguna otra familia pase por lo que nosotros hemos pasado. El testimonio de Elena fue emotivo y contundente, arrancando aplausos de algunos de los presentes. Luego fue el turno de Miguel. Mi papá siempre me decía que los problemas existen para ser resueltos. Él no se rindió cuando descubrió lo que estaba mal, y yo tampoco me rendiré. Solo queremos que la verdad salga a la luz y que las personas responsables respondan por lo que hicieron. Miguel presentó los documentos del cuaderno de su padre, así como las pruebas adicionales que habían obtenido del laboratorio. Javier, desde el fondo de la sala, observaba con orgullo cómo su historia finalmente llegaba al clímax. Por último, el general Rodríguez dio su testimonio. Describió con detalle cómo el gobierno había ordenado encubrimientos, cómo los altos mandos habían manipulado los informes y cómo él mismo había sido testigo de reuniones donde se decidían las acciones para silenciar a quienes intentaban hablar. Fallé al no actuar antes. Pero hoy estoy aquí para corregir ese error. Es hora de que este país deje de encubrir crímenes en nombre de la seguridad nacional. Sus palabras resonaron como un golpe final. El panel de jueces y políticos se retiró para deliberar mientras la sala permanecía en silencio expectante. Horas después, el veredicto fue anunciado. Se abriría una investigación criminal formal contra los funcionarios mencionados, incluyendo a algunos exmiembros del gabinete del presidente. Además, se ordenó la creación de un organismo independiente para supervisar cualquier proyecto futuro relacionado con la seguridad nacional. Miguel y su madre se abrazaron mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Habían ganado. Al salir del edificio, una multitud los recibió con aplausos. La prensa intentaba obtener declaraciones, pero Miguel solo quería disfrutar ese momento con su madre.
Papá estaría orgulloso, ¿verdad? Preguntó Miguel. Más de lo que puedes imaginar, hijo. Esa noche, en casa de la señora Álvarez, Miguel miró el cielo estrellado desde la ventana de su habitación. La estrella Altair brillaba con fuerza, y Miguel recordó las palabras de su padre: nunca te rindas, Miguel. O lo hicimos, papá, susurró antes de cerrar los ojos. Aunque el gobierno ha caído y se ha iniciado una investigación formal, Miguel y su familia enfrentan la tarea de reconstruir sus vidas y sanar las heridas del pasado. El aire fresco de la mañana invadía la pequeña habitación de Miguel, pero él ya no podía dormir. Desde que se había anunciado la apertura de la investigación criminal, su vida había cambiado drásticamente. Ahora, las entrevistas, los programas de televisión y las constantes preguntas de los medios se habían vuelto parte de su rutina diaria. Y Miguel, te están esperando en la sala para otra entrevista, anunció su madre desde la puerta. Es un noticiero internacional. Miguel suspiró mientras se vestía. Aunque estaba agradecido de que su historia tuviera tanta repercusión, empezaba a sentir el peso del agotamiento. En la sala, los periodistas lo esperaban con cámaras y micrófonos listos. Y Miguel, has sido la voz de toda esta revolución, dijo uno de los reporteros. ¿Qué te ha dado tanta fuerza para luchar contra un gobierno tan poderoso? Miguel sonrió levemente. Mi papá me enseñó a no rendirme, y mi mamá me mostró lo importante que es la verdad. No soy el único que ha luchado. Muchas personas han estado conmigo en esto. Las preguntas continuaron por varios minutos, pero Miguel siempre respondía con humildad. Cuando la entrevista terminó, se dejó caer en el sofá junto a su madre. ¿Cuándo podremos volver a tener una vida normal, mamá? Ella le acarició el cabello. Pronto, hijo. Todo esto terminará, y podremos empezar de nuevo. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio de Justicia, el general Rodríguez y su equipo legal preparaban su última comparecencia ante el tribunal. Sabían que las pruebas presentadas por Miguel y su familia eran suficientes para condenar a varios exfuncionarios, pero aún había resistencia por parte de algunos sectores del poder. ¿Cree que intenten sabotear la sentencia?, preguntó uno de los abogados del general. O lo intentarán, pero ya no tienen el control total. La opinión pública está de nuestro lado. Rodríguez sabía que este último paso sería crucial. Si lograban asegurar las condenas, el país podría finalmente dar vuelta a la página y avanzar hacia la reconciliación. En el Palacio de Justicia, la sala estaba abarrotada de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que habían seguido el caso desde el principio. Miguel y su madre estaban sentados en primera fila junto a Javier y la señora Álvarez, quienes los habían acompañado en cada paso del camino. El juez entró y pidió silencio en la sala. Comenzó a leer los cargos contra los principales acusados: encubrimiento, negligencia criminal y abuso de poder. Cuando terminó, todos los presentes esperaron en silencio mientras el jurado deliberaba. Horas después, el veredicto fue anunciado: culpables. Los acusados enfrentaban largas condenas, y el tribunal ordenó la compensación económica para las familias afectadas por el Proyecto Cero. La sala estalló en aplausos, y Miguel abrazó a su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Habían logrado lo que parecía imposible. Hemos ganado, mamá. Finalmente, justicia. Días después, el presidente interino convocó una rueda de prensa para anunciar las reformas que se implementarían a raíz del escándalo. Entre ellas, la creación de un comité de supervisión independiente para monitorear cualquier proyecto gubernamental relacionado con la seguridad nacional. Que este es un nuevo comienzo para nuestro país, dijo el presidente interino. Pero no debemos olvidar a quienes sacrificaron todo para que llegáramos aquí. La familia del doctor Santiago nos ha dado una lección de coraje y perseverancia. Miguel y su madre observaron la transmisión desde su casa, sintiéndose orgullosos pero también aliviados de que, finalmente, podrían volver a una vida más tranquila. Pero el impacto de su historia no se detuvo allí. Universidades, organizaciones internacionales y activistas de todo el mundo comenzaron a contactar a Miguel y su madre para compartir su experiencia y promover la importancia de la transparencia en los gobiernos. Te convertirás en un símbolo de esperanza, Miguel,
le dijo Javier un día mientras almorzaban juntos. No todos los días un niño de 9 años pone de rodillas a un gobierno corrupto. Miguel sonrió, pero sabía que su verdadera misión había sido honrar a su padre y proteger a su familia. Sin embargo, aún quedaba un último desafío. Uno de los exfuncionarios condenados había apelado la sentencia y estaba tratando de convencer a otros jueces de que las pruebas eran insuficientes. Aunque parecía una maniobra desesperada, Miguel y su equipo legal sabían que no podían subestimarla. No nos rendiremos ahora, dijo Miguel a su madre. Hemos llegado demasiado lejos. El día de la audiencia final, Miguel testificó nuevamente, esta vez con aún más confianza y determinación. Su discurso fue breve pero contundente. Mi papá siempre dijo que la verdad prevalece. Y hoy, estamos aquí para asegurarnos de que así sea. Nadie debería tener el poder de ocultar la verdad a cambio de su beneficio personal. El jurado deliberó por varias horas antes de emitir su fallo, la apelación fue rechazada, y las sentencias originales se mantuvieron. Miguel y su madre salieron del tribunal rodeados de aplausos. Esta vez, sabían que no habría más apelaciones ni más obstáculos. Habían ganado por completo. Esa noche, Miguel y su madre se sentaron en el porche de la casa de la señora Álvarez, observando las estrellas. La brisa fresca acariciaba sus rostros mientras disfrutaban de un momento de paz. Mamá, ¿crees que papá está orgulloso de nosotros? Ella sonrió y lo abrazó. Más de lo que imaginas, hijo. Más de lo que imaginas. Miguel levantó la vista hacia el cielo y buscó la estrella Altair, brillando con fuerza entre las demás. Y gracias, papá. Por todo. Con la justicia finalmente lograda, Miguel y su madre comienzan a reconstruir sus vidas, pero el legado de su lucha sigue inspirando a otros alrededor del mundo. El sol de la tarde iluminaba la casa donde Miguel y su madre finalmente habían encontrado tranquilidad. Habían pasado varios meses desde la última audiencia, y el país seguía en proceso de reconstrucción. La vida para ellos, sin embargo, comenzaba a normalizarse poco a poco. Miguel, baja a almorzar, llamó su madre desde la cocina. Miguel estaba en su habitación, trabajando en un proyecto de ciencias para la escuela. La pasión por la ciencia, algo que había heredado de su padre, seguía siendo una parte importante de su vida. Pero ahora, ese amor venía acompañado de un propósito más profundo. Y ya voy, mamá, respondió, cerrando su cuaderno y bajando las escaleras. El aroma de las tortillas recién hechas llenaba la casa, y Miguel se sentó a la mesa, disfrutando del momento. Durante meses, habían vivido con miedo, pero ahora todo parecía diferente. El peso de la incertidumbre se había levantado, y por primera vez en mucho tiempo, podían respirar tranquilos. ¿Estás nervioso por la ceremonia de mañana? Preguntó su madre mientras servía la comida. Miguel negó con la cabeza, pero su sonrisa lo delataba. Un poco. Es un gran honor, pero también un poco intimidante. Al día siguiente, Miguel recibiría un reconocimiento nacional por su valentía y determinación en la lucha por la justicia. Sería la culminación de todo lo que él y su familia habían enfrentado. Esa noche, mientras Miguel se preparaba para dormir, no pudo evitar pensar en su padre. Abrió el cuaderno que había sido el centro de toda su lucha y pasó los dedos por las páginas, ahora desgastadas. En la última página, había una nota escrita por su padre que siempre lo había motivado. Miguel, recuerda que no importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay una estrella que guía el camino. Confía en tu corazón y en la verdad. Miguel cerró el cuaderno y se recostó en la cama, mirando hacia la ventana donde las estrellas brillaban en el cielo. Y gracias, papá. Todo esto fue por ti. La mañana de la ceremonia, la plaza central estaba llena de personas, muchas de las cuales habían seguido la historia de Miguel desde el principio. La gente aplaudía y sostenía pancartas con mensajes de apoyo mientras la banda tocaba música de fondo.
Miguel estaba vestido con un traje formal, algo poco común para él, pero su madre insistió en que debía lucir impecable. Estaba de pie junto a ella y Javier, quienes lo acompañaban al escenario donde recibiría el premio. «Hoy es tu día, Miguel. Disfrútalo», le dijo Javier, dándole una palmada en el hombro. Cuando el maestro de ceremonias lo llamó al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Miguel caminó lentamente, tratando de absorber cada segundo de ese momento. Una vez frente al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. «Hoy no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por mi padre, quien me enseñó a luchar por la verdad, y por mi madre, quien nunca me dejó rendirme. Pero también estoy aquí por todas las personas que han sufrido injusticias y han sentido que sus voces no importaban. Este reconocimiento es para ellos». Los aplausos interrumpieron su discurso por unos segundos antes de que él continuara. «La verdad es poderosa. Puede derribar muros, exponer mentiras y cambiar el rumbo de la historia. Pero la verdad solo puede brillar cuando hay personas dispuestas a defenderla. Y yo nunca dejaré de hacerlo». Cuando terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos y vítores. Miguel miró a su madre, quien lloraba de orgullo, y supo que ese momento sería un recuerdo que llevaría consigo para siempre. Después de la ceremonia, Miguel y su madre regresaron a casa, donde la señora Álvarez los esperaba con una comida especial. Era su forma de celebrar el fin de un capítulo difícil y el comienzo de algo nuevo. «Y esto es solo el inicio, Miguel», dijo la maestra mientras le servía un poco más de comida. «Tienes un futuro brillante por delante». «Y planeo aprovecharlo al máximo», respondió Miguel con una sonrisa. Unos meses después, la familia finalmente pudo mudarse a una casa nueva, más grande y cómoda, gracias a la compensación que habían recibido tras la resolución del caso. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un pequeño jardín donde Miguel solía sentarse a leer o trabajar en sus proyectos. Pero no era solo la casa lo que había cambiado. Miguel también había comenzado a recibir invitaciones de universidades e institutos científicos interesados en apoyar su educación. Aunque aún era joven, su potencial no había pasado desapercibido. «Mamá, he decidido que quiero estudiar ciencias y, algún día, ayudar a personas como nosotros a encontrar justicia». Su madre sonrió mientras le acariciaba el cabello. «Sé que lo harás, hijo. Tienes el corazón y la mente para lograr grandes cosas». Una noche, mientras caminaban por el vecindario, Miguel y su madre se detuvieron en un parque cercano. Se sentaron en una banca y observaron el cielo estrellado. La estrella Altair brillaba con fuerza, como si fuera un recordatorio constante del legado de su padre. «Mamá, ¿crees que papá está viendo todo esto?». Ella tomó la mano de Miguel y la apretó suavemente. «Estoy segura de que sí. Y sé que está muy orgulloso de nosotros». Miguel sonrió, sintiendo una paz interna que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque su padre ya no estaba físicamente con ellos, su espíritu seguiría guiándolo en cada paso. «Lo prometo, papá. Haré todo lo posible para hacerte sentir orgulloso». Epílogo, un legado que trasciende. Años después, Miguel se convertiría en un destacado científico y activista, conocido por su trabajo en la defensa de la transparencia y la justicia. Escribiría un libro sobre su experiencia titulado La verdad en tiempos de oscuridad, que inspiraría a miles de personas alrededor del mundo. Su historia no solo cambiaría su vida, sino que también dejaría una marca indeleble en la sociedad, recordando a todos que incluso las voces más pequeñas pueden derribar los muros más grandes. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado tanto, Miguel siempre respondía lo mismo: «Nunca me rendí».
y la estrella de mi padre siempre estuvo conmigo.